Hola, bienvenido al tutorial Metodología de la Investigación, en el que aprenderás de manera sencilla a desarrollar los aspectos más importantes para hacer una buena investigación. El objetivo de esta es proponer acciones que contribuyan al mejoramiento de una situación previamente planteada. Para llevar a cabo dicha investigación, en primer lugar debes desarrollar un proyecto de investigación. Este te permitirá definir de manera clara qué, cómo y para qué vas a investigar. La comunidad científica ha llegado a consensuar que toda investigación debe contemplar mínimamente los siguientes aspectos: introducción, justificación, planteamiento del problema, objeto de estudio, preguntas de investigación, objetivos generales y específicos, fundamentación teórica, metodología de la investigación, población y muestra, diseño de la investigación y, por último, siempre debes incluir tus fuentes de consulta. Introducción. En este apartado debes hacer una redacción con información de investigaciones anteriores en el que contemples ideas generales que brinden al lector un contexto y que de manera general sepa cuáles serán los puntos que desarrollarás en toda tu investigación. Justificación. En este apartado debes argumentar por qué y para qué vas a realizar una investigación. Además, debes dejar bien claro cuál será la aplicación de esta, de manera que cuando el lector termine de leer tu justificación, esté convencido de que tu investigación es necesaria de realizar y que además es una investigación novedosa. Planteamiento del problema. ¿Qué es exactamente lo que vas a investigar? Para empezar, debes tener claros cuáles son los alcances y las posibilidades reales de tu investigación. En este apartado deberás explicar los elementos más importantes que deseas investigar. Para ello deberás realizar una revisión bibliográfica. Cuando lo hagas, las siguientes preguntas debes tratar de responderte. ¿Qué se sabe del problema? ¿Hay consenso, discrepancias, evidencias conclusivas o explicaciones sobre el problema? ¿Cuáles han sido las formas de abordarlo? ¿Qué se ha propuesto para resolverlo? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Qué deficiencias existen alrededor de las propuestas? Y lo más importante, ¿qué sigue siendo una interrogante? ¿Qué no se ha logrado conocer, determinar, verificar, probar, explicar, etcétera? Y por último, ¿qué se podrá mejorar, modificar o implementar con tu investigación? Objeto de estudio. Características específicas de lo que deseas estudiar. En este apartado debes delimitar precisa y minuciosamente qué es lo que vas a estudiar. Para ello, debes tratar de responderte la pregunta: ¿cuáles son las características de mi objeto de estudio? Por ejemplo, a mí me interesa investigar cómo cambia la presión sanguínea en función de diversas actividades. Para ello, debo definir exactamente qué es presión sanguínea. Presión sanguínea es una medición de la fuerza que se aplica sobre las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. La presión está determinada por la fuerza y el volumen de sangre bombeada, así como por el tamaño y la flexibilidad de las arterias. Preguntas de investigación. ¿Qué deseas investigar? ¿Y hacia dónde va tu investigación? En este apartado, una vez que tienes identificado y determinado cuál es tu objeto de estudio, debes generar preguntas que te servirán de guía para dejar claro qué es lo que vas a investigar y cómo es que lo vas a investigar. Siguiendo el ejemplo de la presión sanguínea, yo generé dos preguntas. La primera: ¿cuánto se eleva la presión arterial después de realizar diferentes actividades? Y la segunda: ¿qué actividad hace que la presión sanguínea se eleve más? Objetivos generales y específicos. Expresar las metas que deseas alcanzar. En este apartado deberás plantear enunciados concretos, precisos, claros y sobre todo realistas. Con ellos debes expresar las metas que quieres alcanzar, porque tu proyecto debe ser desarrollado en torno a estos objetivos. Para plantearlos, es importante que tomes en cuenta tres cosas. Primero, evita preámbulos. Segundo, al iniciar la redacción de cada uno de estos enunciados, debes iniciar con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, determinar, verificar, comprobar, evaluar, etc. Y por último,
Y algo bien importante, debes evitar utilizar verbos que sean difíciles de lograr. Por ejemplo, cambiar, motivar, enseñar, mejorar. Todos estos verbos son bastante ambiguos, no te van a permitir plantear una meta precisa de alcanzar. Ahora, tenemos dos tipos de objetivos. Los objetivos generales. Estos expresan el planteamiento de tu problema y el título de tu proyecto. Aquí debes plantear de manera precisa qué deseas describir, evaluar, determinar, observar, etc. Siguiendo el ejemplo de la presión sanguínea, mi objetivo general es observar el cambio de la presión sanguínea en función de las actividades realizadas. También tenemos objetivos específicos. Estos indican los pasos que debes dar para alcanzar el objetivo general. En mi ejemplo, yo me planteé 4 objetivos específicos. Los 3 primeros son observar y registrar cuánto se eleva la presión sanguínea después de caminar, después de correr y después de nadar durante 30 minutos. Mi cuarto objetivo es comparar la presión sanguínea después de realizar las diversas actividades e identificar qué actividad propicia que la presión sanguínea se eleve más. Si te das cuenta, este último objetivo refleja mi objetivo general de manera un poco más específica. Fundamentación teórica. Exponer ampliamente el problema. En este apartado debes establecer las relaciones entre los elementos más importantes de tu investigación. Una vez que hayas realizado tu revisión bibliográfica, debes valerte de las teorías y evidencias empíricas de otros investigadores que le den soporte al problema que pretendes investigar. Para ello, es importante que durante esta revisión trates de responderte las siguientes preguntas. ¿Qué se sabe del problema? ¿Cómo lo han explicado? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cómo se explican y argumentan las posibles respuestas al problema planteado? ¿Cuáles son los supuestos y las relaciones obtenidas por otros investigadores? Y por último, ¿cuál sería la hipótesis de tu propio trabajo? Metodología. ¿Cómo vas a investigar? En este apartado debes incluir una descripción de los pasos, procedimientos y técnicas que llevarás a cabo para alcanzar los objetivos que previamente ya te planteaste. Para ello es importante que trates de describir los siguientes puntos. El primero, debes describir de manera precisa el tipo y la forma en la que vas a medir tus variables. En segundo lugar, debes explicar qué tipo de estudio realizarás y cuál será el diseño de tu investigación. También debes incluir las características y el tamaño de la muestra que proporcionará los datos para tu investigación. Igualmente debes definir cuáles son los criterios que tomarás en cuenta para seleccionar dicha muestra y por último debes incluir la descripción de los procedimientos que realizarás para la recolección de tus datos. Población y muestra. ¿Qué y quiénes? En este apartado debes definir las características que deberán de tener los sujetos que proporcionarán los datos para tu investigación. No necesariamente tienen que ser personas, también pueden ser organizaciones, situaciones, factores, etc., siempre y cuando los tengas bien delimitados. En mi ejemplo, la población de la que yo me valdré serán hombres y mujeres de entre 25 y 35 años de edad que realicen alguna de las siguientes actividades: correr, caminar o nadar durante 30 minutos por lo menos 2 veces a la semana. La muestra se refiere a la cantidad de personas de toda esta población que servirán para mi estudio y que además los resultados que yo obtenga de ello sean significativos. Diseño de la investigación, representación gráfica de la metodología. Aquí debes mostrar los aspectos esenciales que guiarán tu trabajo. Debes mostrar de una manera gráfica cuál será la organización del proceso de tu investigación. Por ejemplo, en la primera etapa, yo tendré que identificar a la población con las características previamente mencionadas. En la etapa 2, le pediré a la población su participación, explicándoles cuál es mi objetivo y por qué deseo que realicen las actividades. Además, les explicaré en qué consistirá la evaluación y ellos decidirán si participan o no. En la etapa 3, una vez que ya tengo a mi muestra,
les empezaré a hacer las pruebas, les pediré que corran durante 30 minutos o que naden o que caminen. En esta misma etapa voy a realizar los registros de su presión sanguínea y los cambios que se generan después de realizar dichas actividades. Por último, en la etapa 4 voy a trabajar con los resultados obtenidos, los voy a comparar y voy a tratar de determinar cuál es la actividad que propicia que la presión sanguínea de mis participantes se eleve más. Fuentes de información. Por último, debes incluir todas las fuentes de información que consultaste, tales como la bibliografía, hemerografía, referencias bibliográficas, artículos de revistas, etc. Para mi investigación, yo incluí una referencia bibliográfica y una bibliografía. Esperamos que este tutorial te sirva de guía para estructurar tus trabajos de evaluación y realizar tus propias investigaciones. Cualquier duda o comentario al respecto, recuerda que en la UTEL el equipo de asesores académicos estamos para apoyarte y resolver tus dudas en todo momento. ¡Hasta pronto!